pues me avisen por ahí, porque salvo quienes ya me avisaron, los demás pues tienen que avisar siempre. Bien, vamos a ir al mapa acá para hacer un poco de contextualización geográfica, o sea, el espacio, el entorno donde vamos a trabajar. Y bueno, estuvimos viendo en todo lo que fue el territorio romano, que es básicamente la mayor parte de lo que observamos en la imagen. Nos concentramos, sin embargo, en esta región. Esto es lo que sería la Bizancio, el Imperio Bizantino, en los 1000 años que vimos del desarrollo, ¿verdad? Que tiene que ver con la Edad Media. Entonces, ahora, mientras todo eso estaba sucediendo, todo eso que ya vimos en el Imperio Bizantino, mientras todo sucedía en esta zona, entonces vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en esta otra al mismo tiempo. O sea, no pensemos que primero fue Bizancio y después fueron las culturas que les voy a decir. No, fueron al mismo tiempo, pero están separadas porque la situación fue diferente, cómo se desarrollaron los dos. Acuérdense que pues Roma estaba dividido en dos grandes sectores al final del imperio. Es Roma en el occidente y Roma en el oriente. Entonces, la Roma del Oriente fue la que adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Va bien que se quedó con ella, porque la aceptaron cuando todavía estaban ambas zonas del imperio romano. Pero quienes prácticamente se hicieron de esa religión y la modelaron fueron pues los romanos de esta zona, del lado oriental, del oriente. Eso es lo que llamamos Bizancio. Ahora vamos a ver qué pasó en el territorio romano de Occidente. En esta zona, mientras, por ejemplo, en la primera edad de oro, pues era una etapa en la que se construía mucho, se adornaban las iglesias, se construían iglesias, había mucho recurso para eso. En esa misma etapa, en esta zona, prácticamente había un desgobierno. O sea, aquí era, como decirles, uno contra todos en algunos sectores. Entonces, eso volvió problemática a la región. ¿Qué es lo único que lo unía con el resto? Es la religión cristiana. Es lo único que la unía. Y eventualmente, pues, fueron desarrollándose culturas que dieron forma cultural a esta región y por lo tanto al arte. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar por acá. Por cierto, antes de irme de acá el mapa, pues las dos zonas donde vamos a ver culturas son la península ibérica, es esta, y la región de las Galias y Germania, que es esta zona de acá. Es la que vamos a revisar en este tema, que se denomina arte prerrománico. Pre significa antes, entonces debe entenderse como el periodo de tiempo antes del románico. Románico no es Roma, es diferente, se le llama románico por características que retoma de Roma, pero los historiadores cuando hicieron como esa división del tiempo histórico que estaban revisando, pues le colocaron de esa manera. Ahora bien, sobre la media europea occidental, pues ya hablamos de eso en las diapositivas que tienen que ver con la etapa de la introducción, el primer tema que vimos. Entonces, vuelvo a este mapa que es bien básico para entender de lo que estamos hablando. Lo que está en amarillo es lo que ya revisamos. Mientras el imperio de Oriente, que es lo que se constituye luego en el imperio bizantino, según los historiadores, mientras esto se desarrollaba en el resto de Europa también seguía el curso de la historia, pero con una realidad completamente diferente. O sea, debe entenderse así. Son contemporáneos. La primera edad de oro es lo que vamos, comparativamente, lo que equivale en tiempo a la primera edad de oro y las guerras iconoclastas en esta región, es lo que, iniciando la segunda edad de oro aquí, ese lapso de tiempo es el mismo que vamos a ver acá como prerromano. Entonces, es pues básicamente de esta zona en la que vamos a hablar. No es que no tenga que ver con lo que acaba de desaparecer ahí en el mapa, que es Bizancio, sí tiene que ver, pero está supeditada pues a la realidad propia del lugar. De Bizancio que iba, pues iban íconos, iban esculturas, iba pintura, iban los sacerdotes, iban los obispos,
a estos lugares tratando de llevar siempre el evangelio, según la norma cristiana, ¿verdad? Y de convertir a esos pueblos de esas regiones que no eran aún creyentes, pues en cristianos. Eso es lo que buscaban hacer acá. En este otro mapa, acá vamos a ubicar las dos zonas que les mencionaba. Esta en la Hispania o la península ibérica. Acá ubicamos tres culturas. Vamos a hablar de los visigodos, que es de los primeros pueblos bárbaros que se establecen en esta región de Europa. Luego vamos a ver bueno, vamos a hablar de los asturianos y luego de los mozárabes. No va en ese orden, porque el último que vamos a ver es Asturias, el arte asturiano. Los visigodos es básicamente toda esta región de España, toda. Luego siguen los mozárabes, y los mozárabes es toda la parte centro y sur de España. Y los asturianos es esta zona de acá arriba. O sea, sería visigodos prácticamente todo. Mozárabe es esta zona de acá, centro y sur. Asturias es la zona de arriba. El arte asturiano que vamos a ver acá. Luego, aparte de estos tres, en la Hispania vamos a ver también en la región de las Galias y Germania. Acá tenemos dos culturas, son los merovingios y los carolingios. Entonces, estos son los que vamos a ver en estas regiones. Visigodos, mozárabes, asturianos, y luego merovingios y carolingios. Eso es lo que toca en lo que llamamos arte prerrománico. Recordamos la Edad Media, seguimos en la Edad Media. Acuérdense que esta inició en el 476 de nuestra era, con la caída de Roma en Occidente, y finaliza para nosotros acá en estas regiones, lo manejamos como en 1492 después de Cristo, después de nuestra era, o de nuestra era más bien, como descubrimiento de América, aunque también la caída de Bizancio es otra de las fechas que se toma. Este mapa, este diagrama lo revisamos en la etapa de introducción a la Edad Media. Solamente recordarles a grandes rasgos, pues que hay dos etapas. La primera que tiene que ver con las grandes guerras, las invasiones que venían de pueblos bárbaros, que hace que se abandonen las ciudades, la población se ruraliza, se va más bien a las zonas rurales, y pues hay crisis para hacer que la tierra produzca. Están conociendo, digamos, territorios con técnicas rudimentarias. Los pueblos que vienen eran una mezcla de recolectores y de pueblos agrarios. Entonces esos se mezclaron con los romanos y pues no mejoró la situación. Si fue en algunos casos hasta retrocedió. María José creo que levantó la mano. ¿No? No hay problema. Se equivocó. Sí, ya por ahí es que así me aparece en pantalla. Entonces, la siguiente etapa, ya finalizando el prerrománico, entonces ahí ya conocen las tierras están divididas, ya aparecen líderes tribales, algunos reyes comienzan a aparecer también, y entonces ya se ha superado la primera etapa y ahora las tierras están produciendo más. Hay excedente de producción y cada vez que hay un excedente la población aumenta. Entonces hay un aumento de población al final del periodo. Les decía también que esa situación de inestabilidad, de guerras en toda esta región, de saqueos, de combates, generó una situación de dependencia entre los señores, la iglesia, bueno, los señores que son los dueños prácticamente, la aristocracia, la iglesia, sobre el trabajador, sobre la gente que vivía en las villas o en los poblados. Y eso eventualmente genera la aparición del feudalismo. Entonces vamos a hablar de feudalismo también aquí porque aparece al final. ¿Recuerdan ese diagrama? Es el que nos explica eso. Los señores serían los que están en la parte superior y el trabajador en la parte inferior. Los dos superiores pues tienen una relación de dominio sobre los señores, digamos, la parte civil, ellos lo que hacen es los defienden si hubiese alguna guerra, por ejemplo, si hubiese algún peligro.
Y la iglesia pues les promete la protección, les promete la mejoría de su situación, pero allá después de la muerte, en algo que se llama vida eterna. Pero les dan consuelo en esta etapa y también ellos se encargan del cuidado en muchos casos de la parte de la salud, porque como tenían conocimiento de muchas cosas, pues eran los que se encargaban también de enseñar, para que los pueblos se fueran poco a poco convirtiendo en autosuficientes. Bueno, quien tenía el peor de las posiciones era él, ¿verdad? Porque tenía que trabajar para ambos, en retribución por eso que le daban. Uno cuidaba su cuerpo, el otro cuidaba su alma. Y entre ellos también había una relación de dependencia. Los señores, vamos, los líderes, necesitaban que la iglesia les diera el aval, les diera, digamos, el visto bueno, la bendición, como sería, para que la gente creyera que ellos de verdad eran los líderes. Pensar que Dios quería que ellos fueran los que gobernaban. Porque la iglesia, ustedes han visto seguramente muchas películas, caricaturas ambientadas en la Edad Media, siempre aparece en las coronaciones de los reyes o reinas, siempre aparece un obispo o un sacerdote que está poniendo la corona. Eso es lo que está diciendo la iglesia, dice que Él es, Dios quiere que Él sea el que gobierne. Y luego la iglesia necesita también quien la defienda, porque pues ellos en su mayoría no tienen armas. Digo en su mayoría porque hay algunos lugares en los que el desarrollo de la iglesia es básicamente como que fueran señores, o sea, tienen ejército, tienen armas, cobran impuestos, se ven casi igual. Entonces ese diagrama lo explica. A nivel de sociedad, se habla de estamentos. Acuérdense que un estamento no es una clase social. Un estamento es una estructura cerrada que no permite que nadie baje ni que nadie suba de ese espacio. Si yo nací en una familia de artesanos, por ejemplo, acá, pues toda la vida voy a estar supeditado a esa casta. Voy a aprender el oficio seguramente, voy a tener una familia con alguien del mismo estamento y mis hijos van a seguir en la misma posición. O sea, nunca voy a ser de la nobleza. Eso no existe todavía. Y si es alguien de la nobleza, por ejemplo, baja, difícilmente podría llegar a la nobleza alta. Y bueno, el rey, pues él tiene su propia posición y sus hijos son sus herederos. Ellos van heredando el poder. Por parte de la iglesia, pues igual hay una estructura, ellos están en la casta superior y media de la estructura. Hay un bajo clero, que son los monjes o los sacerdotes que se dedicaban a andar en los pueblos, los que tenían un pequeño templo en una aldea, por ejemplo. Ellos eran los del bajo clero. El alto clero son obispos, son parte de la estructura superior. Y luego el Papa, pues se establece originalmente allá en Bizancio, en esa región, es el sucesor de Pedro, según la tradición, y entonces pues es el máximo líder. La sucesión igual es a partir ya sea de ese grupo alto de los sacerdotes u obispos que manejan el poder. Al morir el Papa, pues uno de ellos sube al poder. O sucedía a veces que los hijos del Papa eran los que asumían el siguiente papado. Me dice, ¿cómo es que el Papa tenía hijos? Sí, es que en esta época los sacerdotes en su mayoría tenían familia. No había una restricción acerca de ser célibes, o sea, es decir, que no tuvieran ni esposa ni hijos. En esa época se podía. Entonces, ellos heredaban también. Igual los obispos podían heredar a sus hijos el título. Eso en el siguiente periodo que vamos a revisar, vamos a encontrar que generó problemas a la larga a la estructura. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O se entiende esto de los estamentos? Acuérdense, un estamento no es una clase social. Nosotros en la actualidad tenemos clases sociales. Nosotros sí podemos escalar. Por el motivo que sea, nos llega a ir bien en la vida, pues entonces nosotros podemos ir escalando.
que nos van a ver malos de arriba cuando lleguemos, pero pues sí, ya llegamos. Pero sí puede suceder. Pero también pueden bajar, es igual. Y los van a ver mal abajo también cuando lleguen, porque dicen, no, aquí estamos llenos, aquí estamos todos. Somos muchos y nos siguen llegando más. Pero pues se puede. En este sistema no, es imposible. Cada quien está en la casta que le corresponde. A la larga, al final del periodo, vamos a comenzar a ver que aparece el feudo. Acuérdense, el sistema feudal. El feudalismo es un sistema económico en el que las personas están ligadas a la tierra en una situación de pertenencia al Señor, ya sea la iglesia o el monarca, cualquiera de los dos. Estamos en una situación de pertenencia. Tenemos que trabajar las tierras del Señor, los mansos que le tocan a él, y también las tierras que son cedidas para nosotros. O sea, yo tengo una parcela y esa parcela me debe rendir para que yo saque lo necesario para que mi familia pues tenga de qué comer. Pero si al señor feudal se le ocurre, pues yo tengo que pagarle el doble de lo que ya seguramente le estoy pagando como impuesto. Y si la iglesia dice, mire, necesito ofrendas de ustedes, pues tengo que llevarle también. ¿Y por qué? Porque ellos me protegen. Esa es esa relación de dependencia. Ellos me protegen y de esa manera yo les retribuyo eso que me dan. Entonces eso es lo que sucede en un feudo. A nivel de religión y política, pues vea, toda la región es cristiana, veámoslo así, toda la región es cristiana, pero más o menos en uno de estos lugares puede haber más presencia, o presencia más bien, de sacerdotes, de obispos o quienes sean necesarios. Entonces, en esta zona la iglesia no había terminado de organizarse. O sea, el cristianismo se extendió por todo el imperio. Cuando Roma cae en Occidente, el cristianismo ya está ahí, pero está recibiendo esas oleadas de pueblos, de invasiones de pueblos bárbaros. Entonces ellos se van acomodando poco a poco y logran establecer una situación en la que ellos sirven como para asesorar, por así decirlo, a aquellos que van convirtiendo al cristianismo. Y ellos pues se posicionan como el ente necesario para que estas nuevas familias que se van haciendo del poder sustenten su poderío y que poco a poco pues, se vayan quedando ahí por mucho tiempo. Los territorios para efectos de ese dominio, de ese control en las regiones, fue dividido en lo que se llaman diócesis. Y cada una estaba sometida a un obispo. O sea, estaba el obispo, que es el obispo de la diócesis, estaba el territorio, y en cada territorio habían sacerdotes en lo que se denominó luego parroquia, que son templos en cuanto a la arquitectura, en cuanto a físicamente, pero administrativamente son lugares que sirven para tener control de ciertas regiones. Bueno, aquí los obispos y sacerdotes eran los que hacían vida común, a eso se le llama secular, que se acuerdan que les mencionaba, eso lo vemos rápido por acá. Ese es el clero secular. Seculares que viven en el mundo, y el mundo somos nosotros, es el espacio donde estamos, o sea, lo vemos, conviven con nosotros. Pero los monjes y las monjas, eventualmente, que van a aparecer al final del periodo, ellos están apartados, ellos viven en monasterios, y el monasterio tiene una zona que sirve para la crianza o el cultivo, tiene una zona donde conviven ellos, que está el comedor, la cocina, las habitaciones, los baños, todo lo que puedan necesitar. Y hay una iglesia a la par o una capilla, y en ese lugar pues se desarrollan los eventos religiosos. Ellos están como más dedicados a la observación, a la meditación, sería la palabra, acerca de todo lo creado. Entonces ellos no se ven tanto con la gente, ellos. En el siguiente periodo, que se llama románico, ahí vamos a ver cómo algunos de estos sí comienzan a salir y comienza a extenderse también como una organización paralela al clero secular. Secular no, perdón. Bueno, sí, secular. El regular es el que está sujeto a regla. Bien, ¿cómo es que se desarrollan las artes en esta época? Pues, primero, no hay como un desarrollo artístico tan grande como lo vimos en Bizancio, que sea paralelo, les decía.
La primera edad de oro, que es la de Justiniano, la época iconoclasta, la segunda edad de oro, todo ese periodo que fue de mucha producción artística y, digamos, de calidad en la medida que lo permitía la ideología religiosa, no es igual en esta región. Acá baja bastante la calidad. Muchos de los elementos que llegan a estos lugares vienen de Bizancio. Una reliquia, por ejemplo, de una imagen de la Virgen, de un Cristo, vienen a esta región. Pero ya estando acá, si necesitan más para otras iglesias, entonces el artesano de estas regiones no tiene una habilidad tan grande como lo tuvieron en Bizancio. Tampoco hay mucho recurso económico, así como que para que justifique, por ejemplo, que grandes artistas se vayan a esta zona, al menos en esta primera etapa. Más adelante sí lo van a ir haciendo, cuando comience a extenderse mucho más el poder de la iglesia en esta región. Entonces, el arte que se hace es básicamente lo que caracteriza esta etapa como religiosa. Eso es. Y la idea era que la gente pues se acercara al mensaje que tenían de Cristo, y era la idea del Dios cristiano ahora, que es el Dios hebreo, ¿verdad? Es monoteísmo, porque en estas regiones, esos pueblos que habían llegado a establecerse en esa región eran politeístas. Entonces había que primero que hacer el acto de conversión de ellos, tienen que convertirse al cristianismo y luego darles algo en lo que ellos siguieran creyendo. De ahí que es necesaria la imagen también acá. Bien, estas son ideas por ahí para que las tengamos. Vean, el anterior dice que el arte se convierte en una expresión de la religión y por lo tanto es la Biblia de los que no pueden leer. Si ustedes les quiero enseñar algo, pues les muestro una imagen y a partir de la imagen les puedo contar la historia. Pero imagínense, les muestro un texto en hebreo o en griego. Ustedes leen ahí está descrito lo que les acabo de decir con la imagen. Ustedes ven la imagen y la entendieron. Pero si les pongo un texto enfrente, ustedes no entienden de qué trata. Entonces, ese era el gran problema que tenían y es lo que justifica el uso de tantas imágenes acá. Luego, otro aspecto sobre esto es que durante la Edad Media en general, aún en Bizancio, se consideraban inferiores las artes que implicaban un esfuerzo físico y se consideraban como más importantes las como la literatura, la música o la arquitectura, que implicaban proyecciones. A veces se consideraban actividades de la élite. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar iglesias formales, imponentes, pero vamos a encontrar escultura, pintura, de hecho, de muy mala calidad a nuestros ojos. O sea, para la época funciona para lo que era necesario hacerla. Pero era por eso, porque la gente que se educaba para ser arquitecto, por ejemplo, era gente que tenía un cierto nivel dentro de las castas, una buena posición dentro de las castas. Ahora, quienes operativamente trabajaban en el pueblo eran canteros, picapedreros, artesanos que trabajaban madera, los carpinteros, por ejemplo, y otros más. Entonces, esos se consideraban de menor valía porque era un trabajo más físico e intelectual. Eso es como el espíritu de esta época. Propiamente, cuando hablamos de arte prerrománico, acuérdense que les decía, prerrománico es lo que está antes del románico. Y este término es genérico. Para que entendamos qué es genérico, les voy a recordar del siglo I, en la historia del arte 1, el arte de la Mesopotamia. Si yo les digo el arte de la Mesopotamia, ¿qué culturas incluye? ¿O es una sola cultura? Mesopotamia. ¿Quién me ayuda? ¿Es una sola cultura o es un grupo de culturas? Es un grupo de culturas. Muy bien, gracias, Brandon. ¿Alguien más que me recuerde algunas de esas culturas? Quiero ver, Connie. Connie, sí, ¿verdad? Connie Dariam. Sí, si no me recuerdo, una es la Sumeria, está la Arcadia y también la Babilonia.
Sumerios, ¿quién más? Pues bueno, ya nos aportó ahí con uno. Vamos a ver quién más. Tengo Katie Naomi. Los acadios. Los acadios, muy bien. ¿Qué otros más? Ahí me aparecen en el chat también ya algunos. A ver, sumerios, acadios, los babilonios, dice Isolina también. Pues todas esas culturas entonces están dentro de lo que llamamos arte de la Mesopotamia. O sea, Mesopotamia entonces es un término genérico. Adentro de ellos hay un montón de culturas. Sí, bueno, ahí mencionaron algunos, pero faltaron los hititas, los persas, y hay otro montón de culturas de esa misma región, incluyendo, de hecho, los hebreos. Los hebreos anduvieron por ahí moviéndose de un lado a otro. Entonces, eso es un término genérico, Mesopotamia. Prerrománico es también un término genérico, o sea que implica un montón de culturas que están adentro. Si un examen, ustedes ven una imagen, por ejemplo esta que está en pantalla ahorita, y les digo qué cultura pertenece, ustedes no me pueden poner Mesopotamia, porque si está dentro de un tema, entonces ustedes tienen que relacionarla con el tema que están viendo. Y digamos que sea visigoda, por ejemplo, entonces es visigoda. Si es asturiana. Si es mozárabe, es mozárabe. Si es meroviña, pues eso hay que poner. Si es carolingia, entonces también ponemos esa. Eso es prerrománico, o sea, un término genérico que abarca otras. Y aplica a la etapa desde la caída del Imperio Romano en Occidente hasta la etapa de cambios que se dan entre el siglo 9 y el siglo 10, es decir, el año 900 al año 1000, hasta por ahí llega el llamado prerrománico. No es lo mismo el prerrománico al inicio que el prerrománico al final. Al inicio se llama, la situación es de algo que se llama interregno, que no hay reyes, no hay líderes principales, entonces no hay un liderazgo que venga de un rey que ponga orden en toda la región, sino que son muchas aldeas. Por eso cuando ven ustedes películas ambientadas en la Edad Media, que muestra aldeanos, por ejemplo, siempre aparecen muchos reyes o los que tienen títulos nobiliares, un conde, que otro, un conde que es el que maneja un condado, y así otros más, otros títulos de nobiliares que eran los que controlaban las diferentes regiones. Entonces no hay uno solo, a veces aparece un rey, pero de repente hay otro rey cerca. Esos reyes iban controlando territorio eventualmente en la medida que nos acercamos al final, haciendo alianzas entre ellos. ¿Y cómo hacían alianzas? Pues casando a sus hijos. Ahí estaba la princesa, aquí está el príncipe, entonces se juntan y al unirse ellos son reyes de aquel lugar y de este. Entonces el territorio aumentó. Luego los hijos de esos, que son reyes de esas dos regiones, se casan de otra región. Entonces el territorio aumenta y así poco a poco es que se van haciendo reyes de mucho más territorio. Bien, entonces acá tenemos siglo VI, siglo IX y X, sería como las etapas en las que está y se desarrolla, es decir, entre el siglo VI, que sería el año 500, y entre el siglo IX y el siglo X, que sería el 900 al 1000. Ese es el periodo en el que se desarrolla esto. Eventualmente esto se va a transformar en algo diferente. Las iglesias van a hacerse más grandes, las pinturas se vuelven un poco más acabadas, la escultura también adquiere un carácter más acabado y también más simbólico. En este caso, pues escasea las representaciones así como muy naturalistas. La mayoría es figurativo, casi que llegando a una abstracción. En esta etapa vamos a ver diferentes símbolos. Entonces aquí les agrego estos 4 que ustedes tienen que aprender. ¿Se acuerdan del querubín? El querubín es un ser, lo voy a poner acá, por cierto. El querubín es un ser que nos trae a cuenta, esto voy a utilizar. Pues, ¿cómo quedó? Ahí está. El querubín, si recuerdan, es una figura que se representaba con cuatro rostros. Hombre, toro,
león y águila. Ese es el querubín, es un tetramorfo, es el que vio Ezequiel cuando dijo que se abrió el cielo. Entonces, el tetramorfo o querubín, este sirve para darle símbolo a los 4 principales libros que se les da autoría a 4 apóstoles de los que se dice anduvieron con Jesús. Esos son los 4 evangelistas que conocemos, de los evangelios canónicos. Serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso sería. Y aquí les aparece el nombre. Tienen que aprendérselos porque ese es un símbolo que se va a repetir bastante en esta región. Dice, pero ¿por qué colocar animales? Bueno, sucede primero que está el antecedente hebreo, el querubín. Pero estas culturas, como vienen de unas regiones en las que la religión era más animista, o sea, más cercana a la naturaleza, entonces tienen divinidades que son animales. Entonces lo que hacen es colocarlos de esta forma para que esos seres, esos animales, comiencen a aparecer también en medio de la decoración de los templos. Entonces ahí tenemos a los 4 evangelistas, por si los han visto en una iglesia y de repente ven que está haciendo ese toro de arriba, que está haciendo ese león, porque tienen un libro, porque está a la par de un apóstol, es por eso, porque se convierten en símbolos. El caso de Mateo, ese hombre a un ángel, ¿por qué? Porque el Evangelio de Mateo comienza haciendo una genealogía de Jesús. Comienza a decir el rey David por allá, o cualquier otro de los profetas o patriarcas antiguos, y luego el nieto, luego el hijo, y así sucesivamente, hasta que se llega a Jesús. Entonces es una genealogía, lo muestra en su linaje humano. Por eso a Mateo se le da ese símbolo. Luego Lucas, el apóstol Lucas, en el libro que se le adjudica a él, comienza hablando de un holocausto. Un holocausto es un sacrificio ritual, es un animal que es sacrificado para hacer una ofrenda a Dios. Entonces es un ternero lo que sacrifican. ¿Y por qué? Pues no comienza relatando un poco acerca de Zacarías y de ¿cómo se llama? La joven, la esposa de Zacarías, recuérdenme, se me acaba de escapar el nombre. Isabel, si mal no recuerdo, Isabel. Entonces, hace un holocausto. Entonces, ese ternero es un toro, pues entonces eso es el símbolo de él. Luego Marcos comienza diciendo, bueno, entre lo primero que dice, no digo el primer versículo, sino que dentro de lo primero que relata es acerca de Juan, y lo menciona como una voz que clama en el desierto. Esa voz que clama, la palabra clamar se entendería como un grito o como un rugido, entonces, o algo potente que pudiésemos escuchar, pues el rugido de un león. Y entonces Marcos tiene el símbolo del león. Y luego el apóstol Juan, él es diferente a estos 3 evangelios. Ustedes leen el libro, estos 3 son casi que iguales. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque ustedes pueden poner los textos uno a la par del otro y van a encontrar que se parecen, solo que están contados de manera diferente. Pero el de Juan cuenta cosas que estos ya dijeron y agrega cosas que estos no dijeron. Entonces, eso que se agrega, dicen que es porque estuvo más cerca de Jesús, conoció mucho más, entendió mucho más, pero también porque le dice Jesús que él es el discípulo que le da a María, y a María le dice a tu hijo, y ahí le dice a tu madre. Entonces, él se considera que él se elevó mucho más que los demás, se acercó más a la bóveda celeste, donde está Jesús y Dios. Entonces, por eso a él se le da el símbolo del águila. Entonces, por si lo vemos más adelante, ustedes deben relacionar cada vez que vean esos seres, esos animales, los deben relacionar con los apóstoles. Cuando lo vemos por ejemplo, con estos apóstoles que son los 4 libros los 4 evangelios serían del Nuevo Testamento. ¿Preguntas o algún comentario sobre esto?
Bueno, el prerrománico entonces engloba pues diferentes grupos. Nosotros no los vamos a ver todos porque pues es demasiado amplio, pero vamos a centrar la atención en los visigodos. Toledo es una de las primeras ciudades grandes que se establecen en esta región, igual que Toulouse en esta otra región acá. Y bueno, y así otros más, pero los pueblos grandes eran, por ejemplo, los francos, los godos, que ya estaban ahí antes de la llegada de los pueblos bárbaros. Luego vienen los ostrogodos, vienen los visigodos que les mencionaba, y bueno, una cantidad bastante grande, los hunos también, y se establecen en diferentes regiones. Entonces, esa mezcla es la que enriquece de manera diferente el arte en esta región. Aquí están los dos periodos que les mencionaba, el primero que se llama de interregno. En este, pues hay migraciones, hay una ruralización de la sociedad. La gente se va a los bosques, a las montañas, buscando espacios en los que traten de vivir en paz, lejos de las ciudades. La segunda etapa o segundo periodo, este es el del llamado prerrománico pleno, y en este ya hay ciudades establecidas, comienza el sistema feudal a funcionar, y pues básicamente los monarcas ya están establecidos también. Esa es la segunda etapa. Y pasamos al prerrománico en España. Sobre esto, pues siempre el antecedente es la caída de Roma. Resulta que los visigodos se establecieron en esta región con permiso de los romanos. ¿Qué es lo que buscaban los romanos? Pues tener aliados fuertes en esta región que les ayudaran a contener las fronteras para que no siguieran entrando más extranjeros, más bárbaros. Pero resulta que ellos no respondieron como se debía luego de que el tiempo pasara. Probablemente estos eran hijos de los hijos de los que hicieron ese pacto. Entonces no lo vieron igual. Y pues sí llegaron pues otras culturas a la región. Entre el siglo VI y el siglo VII, de esta forma estaba dividida la península ibérica. Habían diferentes grupos. El principal era el visigodo, que es lo que ven acá en gris, pero también estaba la región de Bizancio, que eso era tributario de Bizancio, y luego hacia el norte los suevos, luego los vascones y los cántabros también por acá. Más hacia el norte tenemos el reino de los francos también, narbodense. En esta zona, en la Tarraconense, aquí tenemos, por ejemplo, Barcelona, los condados de Cataluña, catalanes, bueno, de aquella época, Zaragoza, todo eso. Igual acá en la parte central es Toledo, que es una de las ciudades importantes. Bueno, luego Lusitania, Mérida, es una ciudad importante también en esta zona. Sevilla también, más hacia el sur. Entonces así estaba dividido España. Y ahí entramos pues a ver a los visigodos. Veamos qué dice Basti, dice... Bien, no hay problema, gracias por avisar. Bien, entonces los visigodos son un grupo germano. Bueno, aquí les anuncio, no les voy a leer la diapositiva, ¿verdad? Sino que les hago así como el resumen de ella. Son pueblos germánicos, o sea, estos vienen de la zona del centro norte de Europa. Y pues estos ayudaron a los romanos durante cierto tiempo, pero pues luego no respondieron como lo hicieron al inicio, se olvidaron seguramente a través de las generaciones de ese compromiso que se tenía, y al final pues ellos actuaron como una cultura que básicamente se integró y absorbió prácticamente a los romanos de esa zona, y pues se quedaron ahí. Este sería el reino de ellos. Les muestro de nuevo lo mismo que veíamos hace un momento, los suevos hacia el norte. En esta región era tributaria de Bizancio, y en el centro estaban los visigodos, básicamente. Ese sería entonces lo que constituiría las primeras muestras de arte propiamente de la región de España actual. Hay un carácter mayormente arquitectónico del arte que lo influencia, pues sigue siendo lo que quedó de Roma, las iglesias basilicales o los espacios, la arquitectura basilical, que luego la convierten en templos.
Hay una estética para esos templos, hay símbolos también para esos templos que vienen muchos de ellos derivados de Bizancio. O sea, solo que en Bizancio las iglesias son mucho más grandes, son más decoradas, hay mucho recurso económico en esa región. Aquí no hay eso. Entonces las iglesias tienden a ser pequeñas, son iglesias o templos rurales, es decir, están lejos de las grandes ciudades, porque servían para atender pues las necesidades espirituales de esas aldeas que vivían en las montañas o en los bosques, o en lugares pues lejanos a las grandes urbes. Bien, sobre las características de la arquitectura visigoda. Lo vamos a ver esto más a detalle en la imagen, pero pues planta de cruz latina, columnas exentas, o sea, columnas separadas de las paredes, capiteles, todavía se ven capiteles corintios, en algunos casos compuestos, pero eventualmente van cambiándose a decorados o historiados. Arcos de herradura también, la forma de un arco de herradura es visigoda. Uno la asocia principalmente con los árabes, por ejemplo, con los musulmanes. Pero lo que sucedió fue que los musulmanes la retomaron de los visigodos. Y nosotros la reconocemos más como característica de la arquitectura musulmana. Pero ellos, les repito, la retomaron de los visigodos. Luego las techumbres a la usanza romana, tiene una bóveda de piedra y sobre eso una techumbre de 2 aguas de madera y de teja. Pues hay ladrillo y madera, ladrillo y piedra en los muros. No se usa ningún tipo de adecuación que sirva para sostener las paredes, al menos al inicio del periodo. Eso se irá agregando después, cuando pues, van dominando los métodos de construcción. Eso es bien importante, que las ventanas son angostas, suelen ser ajimeces, que son como unas estructuras decorativas que son más bien como tragaluces. Ya las verán, eso es bien interesante, que las ventanas son bien angostas, son pequeñas, pero les servían para lo que ellos hacían. Luego, ornamentación derivada del arte bizantino, o sea, lo que venía del oriente, ellos lo retomaban y lo aplicaban en la construcción. Y pues decoraban los muros, luego de revestirlos con argamasa o con cemento, pues entonces los pintaban. Y en el caso del suelo, ahí colocaban mosaico. Eso va a ir cambiando poco a poco porque el mosaico pasa a las paredes. Aquí tenemos un diagrama general sobre esto. No sé si hay alguna pregunta, por cierto, hasta acá. ¿Se va entendiendo? Bien. Aquí tenemos 2 formas arquitectónicas de los templos. La planta basilical se refiere a que tiene el mismo modelo de los romanos, o sea, parece un edificio romano dedicado a la, ¿cómo se dice? Abierto al público, pues, o sea, para que la gente lo utilizara como sociedad. Y dentro de ellas hay plantas cruciformes. O sea, siempre vamos a encontrar dentro de todas estas estructuras una cruz. Me dice, mire, pero ¿dónde está la cruz acá? Pues yo le daría vuelta en este caso al diagrama para que vean que pues efectivamente siempre hay una cruz. Ya se la voy a mostrar. Estas son las iglesias, o los templos, perdón, son pequeños. De hecho, desde fuera se ven grandes, les diría. Cuando se entra son bastante pequeños. No es para que quepan cientos de personas o miles de personas, sino que es poca gente, pero acuérdense que el pueblo se había dispersado, no estaba todo junto. Aquí tenemos una imagen, digamos como en términos generales, cómo se veía. Los muros son sólidos, son anchos, para que tengan más soporte. Estas ventanas son básicamente tragaluces, si se podrían nombrar, son como tragaluces nada más. Sirven solamente para que la luz entre un poco y ventile. Bueno, permítanme que hay que conectar esto antes que se apague.
Entonces, ¿algún aporte, alguna pregunta o algo que quisieran agregar? No. Yulisa, dígame. ¿Por qué se le llama pueblos bárbaros? Bárbaro es una palabra que significa extranjero. Entonces, cuando se dice bárbaro, lo que estamos diciendo es extranjero. Entonces, eso es básicamente, el término es, en la actualidad es peyorativo. O sea, peyorativo significa que lleva cierto grado de mala fe, por así decirlo. Entonces, cuando se nos ocurre decir, imaginémonos un pueblo bárbaro, entonces los hacemos casi como cavernícolas y que son salvajes y que pues no entienden de civilización, porque esa era la manera como los romanos veían a los extranjeros. O sea, es como que ven, no, aquí los únicos civilizados somos nosotros, decían los romanos. Nosotros los romanos. Todos los demás son bárbaros, o sea, son extranjeros, y extranjeros significaba pues, que no tenían el mismo nivel de ellos. Eso sería entonces esto de bárbaros. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver una iglesia de estas. Esta se llama San Juan de Baños. Y aquí tenemos una planta arquitectónica de ella. Esta correspondería, de hecho, a un periodo, digamos, como casi que de transición al siguiente periodo, porque, espérenme que ya me apareció aquí también otro, aquí hay esta batería, porque resulta que tiene estas como columnas en la parte de afuera. Estas no corresponden al primer periodo del prerrománico, corresponden a la última etapa y son comunes ya en el románico como tal. Pero bien, la planta arquitectónica sería esta. Entonces, si nosotros estamos acá, parados aquí, y entramos, entonces estaríamos entrando acá. Caminaríamos aquí. Y aquí tendríamos el espacio para la feligresía, luego tenemos el llamado transepto. Aquí, quizás para clarificar términos, un transepto es el lugar donde se cruzan dos líneas. Entonces, este pasillo, que serían los brazos de la cruz, se cruza con el pasillo que sería el madero principal, digamos, de una cruz acá, que sería el pie y la cabeza. Entonces, ese lugar donde se cruza se llama de esa forma, crucero o transepto, cualquiera de los dos. Quizás se lo voy a escribir por acá. Crucero o transepto es el lugar donde se cruzan los brazos de una cruz o de un edificio en todo caso. Estos cuadrados que ven acá son como, bueno, este es el cabecero, pero estos tienen un nombre, sacristías, eso sí, son pequeñas habitaciones que servían como sacristías. En algunos casos pues eran también espacios donde se guardaban reliquias o digamos tesoros en términos religiosos, pero no cuestiones económicas, porque estas iglesias eran pobres. Si la comparáramos con una iglesia bizantina, imagínense Santa Sofía, Hagia Sofía, eso sería minúsculo dentro de esa basílica. Entonces era porque aquí no había muchos recursos. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre el oriente bizantino y el occidente prerrománico. Otro dato sobre esto, así más de cerca, vean el arco, tiene forma de herradura. Ese arco de herradura es visigodo, ellos fueron los que lo implementaron. Cuando los musulmanes llegaron a España y lo vieron, pues entonces lo retomaron y lo utilizaron también en sus construcciones. Y los cristianos siguieron usándola en lo que llamamos arquitectura mozárabe, lo siguieron utilizando. Esta parte que ven acá enfrente, pues el término me parece que es lanceta, es un remate de la portada o fachada principal de la iglesia, y es ahí donde se colocaba la campana. Esa campana servía para hacer el llamado
para que fuera la gente pues al oficio religioso que se iba a hacer. Dice, ¿todavía se dividían por naves? Sí, las iglesias o las basílicas, bueno, iglesia es el término que se utiliza actual, las basílicas o esos templos se dividían en naves. Esta es la nave principal. Estos puntos que ven aquí son columnas. Y lo que está después de la columna y entre la columna y la pared, estas también se llaman naves. Entonces, esta tiene 1, 2, 3. Tiene 3 naves. La nave central y las 2 laterales. Se llama nave central, laterales. Ustedes han entrado a una iglesia, un templo católico, y entran y tiene pilares, tiene columnas. Entonces ustedes ven, si van caminando en el centro, luego ven columnas y ven un espacio a la par con bancas o para caminar, esas se llaman naves. Pueden ser 3, puede ser 1, o pueden ser 5 también. Ya más adelante de la Edad Media, pues comienzan a hacerse templos bastante grandes, entonces se hacen más naves. Este es el interior. Les decía que por fuera se ven pequeñas, pero cuando se entra se ve que son todavía más pequeñas. Vean el tamaño de esas personas ahí. Este sería el tamaño de la basílica. Vean, esa donde están las bancas sería la nave central, que es la que va aquí. Este es la nave central. Y lo que está a los laterales, o sea, por ejemplo, allá donde están ellas paradas, esas se llaman naves laterales. Entonces, esta iglesia tiene 3 naves. Y ahora lo que les comentaba de la luz, porque las ventanas se vuelven prácticamente tragaluces. Eso que ven aquí al fondo son ventanas. Las ventanas eran largas y delgadas. Esta que ven acá es un poquito más grande. Hay otro término también que se llama abocinado. Vean acá esta. La entrada de luz es angosta, pero el ancho del espacio es mayor. Eso se llama abocinado. Tienen esa forma como así. Como más angosto en el fondo, ancho en la parte de afuera, digamos, del espacio. Eso se llama abocinado, tiene forma de bocina. ¿Y para qué servía eso? Pues para que la luz se distribuyera mejor dentro del entorno. Estas fotografías tienen o han utilizado, ya sea para la foto o porque ya existe en el lugar, electricidad, reflectores o lámparas para poder iluminar los espacios. Pero imagínense que estamos en la época medieval. No tenemos esta tecnología de la época. Entonces lo que veríamos es oscuridad en toda la zona. Y allá en el fondo, sobre el altar, veríamos un destello de luz. Eso es ideológico. Es para que la gente diga, entonces sí, Jesús está presente porque la luz ha entrado en el momento que el sacerdote hacía la ofrenda. Entonces, bueno, eso con esta iglesia. Principalmente, pues mostrarles que son iglesias pequeñas. ¿Preguntas? Nada. Bueno, vamos a otra de las iglesias. Esa se denomina San Pedro de la Nave. Nave, no pensemos en cosas que vuelan, ¿verdad? De la nave es las partes internas de la iglesia. Esta es la planta arquitectónica. Igual que la anterior que veíamos, hay una cruz inscrita, que les decía, la iglesia, la cruz está aquí. ¿Ven? Ahí está la cruz, una cruz inscrita. Entonces, en esta también hay una cruz. Aquí tenemos el cabecero, que es donde está el altar, que arriba. Y ahí tenemos, digamos, el palo principal de la cruz. Luego tenemos otra aquí. Y le podríamos hasta agregar una más acá. ¿Se acuerdan el título Crucis? Ese espacio que llevan por ahí. Entonces tiene forma de cruz. Vamos a descartar y volvemos.
Y eso se ve, ahí dice crucero. ¿Se parece a la otra iglesia? San Juan de Baños. ¿Qué dicen? ¿En el exterior? No dice Sorina. Carmen dice por ahí con el pulgar abajo que no. La estructura es un tanto diferente, sin embargo, mantiene ciertas similitudes porque las basílicas de este tipo, que son pequeñas iglesias, mantienen, digamos, la forma por cuestiones de liturgia. Pero fíjense que esa por dentro se nota, se percibe como más angosta. Por cierto, les voy a acercar la pared. ¿Ven estos como parches oscuros? Estas son ventanas. Esa es otra que es un poco más grande, que hay unas un poquito más grandes, aquí unas también un poco, pero vean estas. Prácticamente son como tragaluces. Primera, mire, pero ¿para qué sirve eso? Para controlar la luz dentro del espacio. De esa forma, a la hora de los ritos que se hacían temprano, entonces la luz entraba de manera controlada al edificio y generaba dentro de la gente que estuviera ahí pues algún tipo de reacción. Vean, este es el altar. Ahí. Ven, ahí hay una ventana. Entonces, a la hora del amaneciendo, la luz entraba por acá, se iluminaba el sacerdote que estaba de espaldas a la feligresía y de frente a esa luz que salía. Y entonces, pues, se hablaba de la representación de Jesús que se aparecía, se hacía presente dentro del recurso litúrgico. Acá, a nivel pues de estructura, esta es. Vean, siempre encontramos arcos visigodos, arcos de herradura y mucha decoración. La decoración la vamos a ver en escultura, perdón, no en arquitectura. Sin embargo, pues es una decoración bastante ligada a la arquitectura. Esta es la vista hacia afuera. O sea, si yo me paro en el crucero y veo hacia el frente, observo esto. Pero si yo me paro y, bueno, me giro y veo hacia atrás, entonces veo esto. Esto que ven acá son luces artificiales, son focos. Bien, ¿preguntas, dudas, angustias o focos? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos a la escultura entonces. Sobre la escultura. Sí, yo sé. Sí, Lico, todo quedó claro, me disculpo. No, está bien. Bien, escultura visigoda. Vean, aquí hay algo que también debemos de, como se dice, aceptar en cuanto a la realidad del arte de esta zona, es que no hay esculturas de bulto redondo, o sea, que se puedan ver desde alrededor de ese bulto redondo. No hay. Ahora, ¿nunca hicieron? Pues no lo sabemos. Es seguro que sí lo hicieron. Y se ha encontrado, de hecho, vestigios de que sí había escultura en madera. Pero la madera desaparece más rápido. Se puede enfermar de cualquier tipo de plaga. El juido también. Entonces se deterioraban mucho más rápido. Entonces no se ha encontrado. Pero sí se han encontrado relieves, especialmente dentro de estos templos. En algunos casos es simbólico, en otros casos es simplemente decorativo. Es, por ejemplo, en motivos fitomórficos, en forma de planta. Aquí tenemos parte de las características, carecen de proporción, son bajos relieves en general. Hay un simbolismo marcado cristiano en ellas. El tema es básicamente único del cristianismo. No hay estudios anatómicos y pues un espacio que no está, un espacio ausente. O sea, las imágenes no se ven ni naturales ni nada. Solo nos está contando algo, como digamos una historia. Tenemos este. Solo viéndola así, alguien tendría idea de qué trata. Lo voy a acercar.
¿Alguna idea? Bien. El sacrificio de Isaac. Muy bien, el sacrificio de Isaac, ¿cómo lo describiría? Bien. Porque la mano está como la del ángel que paró el sacrificio. ¿Será la mano de un ángel? No recuerdo cómo fue que lo explicó el siglo pasado, pero... Sí, también en los iconos de Dios del tema anterior también aparece, para que hay que retomar las notas con eso. Tengo Katie, perdón, y quiero ver, ya vamos a ver. Es la mano de Dios, ¿no? Perdón, Katie. Es la mano de Dios. Sí, acuérdense el término, es Dextera Domini. La Dextera Domini es la mano derecha de Dios. ¿Por qué no es la izquierda? Porque la derecha es el lado derecho se considera más importante en esta época. Luego dice, quiero ver, Isolina dice Valeria, ¿qué significa lo de Daniel e Isaac? Dice, el plano de la iglesia. Bueno, primero en el caso de Isaac, del sacrificio de Isaac, acá, eso es bien complejo, porque viene desde que pues Abraham no podía tener hijos con Sara, porque Sara ya estaba entrada en años, es decir, no habían tenido hijos. Entonces Sara le dice, ten a mi sierva Agar y pues posa con ella. Entonces pues posó con ella y resulta que quedó embarazada. Y nace un niño, ese es Ismael. Ya cuando está Ismael, pues Sara siente celos de la atención de Abraham con el niño y con la sierva. Entonces Dios le da un aviso a Abraham y le dice pues, que Sara está embarazada. Y bueno, ahí donde nace Isaac. No podían tener hijos y le dan un hijo. Entonces imagínense la alegría de ellos de un hijo que sí es dentro del matrimonio. Entonces despiertan los celos de Agar y de Ismael, porque los niños pues se peleaban y buscaban las mismas cosas. Eso lo digo yo, ¿verdad? No es que aparezca explícitamente así en la Biblia, pero sí menciona algo de esos como, digamos, problemas entre la familia. Entonces ella se va, la expulsan, pero pues Dios se compadece de ella y de ahí viene pues una línea que es la que según algunos pues es la que deriva en los pueblos musulmanes, en los actuales musulmanes, pueblos árabes que eventualmente hacen musulmanes. ¿Qué pasa con Isaac? Es un milagro que Dios le otorgó. Entonces aquí viene algo que es cuestión de fe y tiene que ver con una prueba. Es ¿qué es lo que le pide Dios a Abraham, dado que ahora el único hijo que tiene es Isaac? ¿Qué es lo que le pide? Todo el mundo revisando ahí, ¿verdad? Dígame, Lilian. Lo pido que lo den sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Pues obedece. Ajá, muy bien, ahí tenemos, por ahí va el significado que preguntaba Isolina. Primero, la obediencia. Segundo, la cuestión de fe, porque aún siendo que quería su único hijo, es el hijo que tanto había querido, porque acuérdense que creo que les mencioné en algún momento que para los judíos es los primeros gestos y luego para los cristianos el no tener hijos se consideraba algo así como un castigo, porque no tenían hijos y Dios se consideraba, bueno, a la fecha todavía mucha gente dice dentro del contexto de las iglesias cristianas que tener hijos es una bendición. Y a nivel de memes en redes sociales, pues una bendición sabemos que es un niño, ¿verdad? Pues te den muchas bendiciones y aparece ahí tirando un montón de niños. Se considera una bendición un niño. Entonces, resulta que se lo está pidiendo ahora, que lo sacrifique. Entonces, el momento que lo va a hacer el muy obediente, con mucha fe y con mucho dolor a lo mejor, en ese momento aparece la mano de Dios, simbólicamente, según el texto, aparece un mensajero y le dice que no levante la mano contra su hijo, porque Dios ha visto bien pues lo que él ha hecho, o sea, lo ha probado y comprobó que sí era obediente y tenía fe. Y le dice, bueno, y le señala que cerca hay un ciervo que está enredado, un carnero, creo que es enredado la cornamenta en una zarza o algo así.
Y eso se ha representado también acá. Entonces, esto tiene que ver con símbolos de obediencia y de fe. Ahora, ¿por qué lo repiten en esta época si no? Aquí deberían de estar hablando de Cristo, ¿verdad? Porque, pues sí, eso sucedió, es una de las historias de los patriarcas que vienen desde la ley judaica, la ley mosaica, los libros mosaicos más bien, porque aparece acá. Y entonces lo que sucede es que estos temas los utilizan como una manera metafórica de hablar acerca de Jesús. O sea, Abraham sería Dios y Isaac sería Jesús. O sea, el padre da en sacrificio a su hijo. Eso es lo que aparece acá, solo que en este caso no habrá quien lo detenga, ¿verdad? Sino que Dios sí da a su hijo en sacrificio para la redención, pues, de todos los pecadores, de todos los que estamos acá en la clase y de todos en el mundo cristiano, ¿verdad? Según la creencia de fe. Entonces, eso es la razón por la que estos temas aparecen. Ahora, la compañera Sorina preguntaba también de otro personaje, porque y es este otro. Dice Daniel. A ver, ¿quién me cuenta el episodio de Daniel? ¿Quién era Daniel? ¿Cuál Daniel? Tengo Danieles aquí en la clase. Creo que sí, ¿verdad? Daniel es el que no quiso arrodillarse frente a otro dios, creo, y lo echaron a un foso con leones. Sí, correcto, Verónica. Ese es, sí, ese es digamos, el pasaje bíblico al que se refiere esta imagen que estamos viendo. No tengo Daniel, pero tengo dos Danielas. Tengo Daniela Elizabeth y Daniela Isabel. Dígame, Carmen Guadalupe. No, ya no me dijo nada. Daniel es el del foso o de la fosa de los leones. Bueno, así es lo que aparece Carmen ahí. No sé si lo iba a decir. Si no, pues alguien más que nos colabore. ¿No? Se hacen de rogar ustedes, ¿verdad? Pues bien, eso también, vamos a por la parte de iconográficamente, pues la imagen a la que nos refiere es a una persona que está con los brazos abiertos y levantados. ¿Qué significa eso? Iconográficamente, ¿qué es? ¿Sí, Kairi? Súplica. Sí, pero tiene otro nombre. Pidiendo o rogando, dice también Daniela. Sí, pero tiene otro nombre. Misericordia. No, es ¿qué es él? A ver, Ricardo. Como una señal de devoción a Dios. Sí, pero tiene un nombre. Posición orante. Eso es, muy bien, gracias, Yulisa. Eso es la posición de orante. Cada vez que vean una figura con los brazos levantados, y eso estamos hablando desde la época antigua, desde los sumerios, pasando por los griegos, las culturas prehelénicas, esas manos levantadas hacia arriba significa orantes. Él está en oración acá, está orando. ¿Y qué es lo que tenemos a la par? ¿Qué son estos dos seres? Dijimos, dos leoncitos. Y me dice, mire, pero esos no parecen leones. Este parece lobo y el otro parece, pues no sé qué parece, pero no parecen leones. Acá mencionar nada más que pues esta gente difícilmente había visto un león en su vida. O sea, no, seguramente nunca vieron un león en su vida y se vieron obligados a imaginarlo. A partir ¿qué sería? De las descripciones que les hacían a alguien que ya había visto una imagen o que pues había visto alguna vez un león. Entonces, por eso es que no se ven así como tan naturalistas. Aparte, pues acuérdense que el trabajo artesanal no es muy depurado en esta época. Pero bien, los leones simbolizan la fuerza de la naturaleza, simbolizan también
lo implacable de la naturaleza en contra de los seres humanos cuando somos atacados. También son protectores en algunas culturas anteriores a estas que estamos viendo. Más adelante, en el contexto ya cristiano, no tanto hebraico como este que vemos, un león es un símbolo de Jesús también. ¿Por qué? Porque dice que es el león de Judá, así se le denomina. Entonces, pues el león pasa a tener una posición mucho más privilegiada dentro del cristianismo. Pues ahí lo tiran ahí, en castigo, esperando que al día siguiente, pues ya se lo hayan comido los leones. Pero pues él ora estando en ese foso y al día siguiente lo que encuentran es, pues dos leones que están simplemente caminando alrededor de él y él está completamente vivo, entonces no muere. Eso también es otro símbolo. Si volvemos a las metáforas, a las representaciones que hacen de Jesús, es igual. Él es como que él baja a ese foso que es el lugar de castigo, donde están todas las almas atribuladas y con castigos, y bueno, él resurge de ella. Está vivo, no está muerto. O sea, este es un símbolo que tiene que ver, si el anterior fue con el sacrificio, este tiene que ver con la resurrección y la vida. Entonces, esos dos temas, que son el ciclo de Isaac y el ciclo de Daniel, son representaciones de Cristo. O sea, es una analogía para hablar de Cristo. Hay uno más, por cierto, aunque no aparece en imágenes, a menos en este momento, y es el de otro personaje bíblico, que es Jonás. ¿Alguien recuerda quién es Jonás? ¿Sí, Sofía? Él fue un sacerdote que Dios mandó a la tierra de Nínive para que predicara la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se nos hace él conocido? Se lo tragó una ballena. Bueno, muy bien, así dicho, así de esa manera. Que Yarexi, creo que dije, o no sé quién más. Sofía Bernal, dígame. No, perdón, se me perdió. Está bien. Dice Daniel Elizabeth, al que se lo tragó un pez. Carmen Guadalupe también dice el del gran pez. El del gran pez, el Big Fish, es una muy buena película, por cierto, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Pero el gran pez es una muy buena película. Bueno, sí se lo tragó un pez, no dice que sea una ballena, pero entendiendo que para que se lo traiga alguien tiene que ser algo grande, ¿verdad? Y en nuestra actualidad entendemos eso como una ballena, pero no dice el texto que sea una ballena, dice un pez. ¿Por qué se lo tragó? Porque no quería obedecer. Lo dice, mira, anda a predicar a aquel lugar, y él dice, no, yo a cuenta de qué, si me gusta hablar en público. Y entonces fue huyendo, vino bueno, todo lo que pasó, y no vamos a relatar todo eso, en algún momento lo vamos a ver más adelante. Pero pues él, luego de ese episodio, él resurge, lo fue a depositar a una costa, y entonces él es como que volvió a la vida. Entonces ese de entrar dentro de la fauces de una de estas bestias marinas y luego salir es otra analogía a la muerte y resurrección. Entonces esos ciclos están asociados a una interpretación, digamos, en términos iconológicos, están asociados a una interpretación, a un significado más bien de Jesús. ¿Se entiende? Venga, un poco complicado como la lectura, ¿verdad? Pero hay mucho de esto. No es solo la imagen, por eso les digo que me pongan atención en la clase y pregunten, porque pues yo en los exámenes yo voy a esperar que si esta imagen aparece, no me digan es Daniel en el foso de los leones, y eso es todo, ¿no? Tienen que decirme lo que les acabo de decir. Si no igual, pues lo más parecido posible. Y acuérdense que pues yo conozco también cómo funciona el ChatGPT y cosas parecidas. Entonces yo sé cuando algo lo han copiado, y el sistema sabe también porque deja huella. Entonces esto tienen que escribirlo con sus propias palabras. Entonces les invito de nuevo a que pues si hay dudas, pregunten. Si hay algo que ustedes consideren que pues se puede ampliar o porque ustedes lo conozcan, pues entonces lo hacemos, pero no se queden con la duda. Bien, nada más. ¿Qué más hay en esta cultura? En la cultura visigoda, pues mucha decoración fitomórfica y zoomórfica también. Representaciones de pavos reales, como estos que ven acá. Y dice, mira, pero no parece pavo real.
Es que les repito, esta gente seguramente nunca había visto uno de esos animales, pero se vio forzado a hacer uno a partir de lo que le explicaban. Esa es una representación del árbol de la vida. Ups. Esta. Pero que contiene dentro de ella esta flor de 3 pétalos. Esto es un lirio. Y eso se conoce como la flor de lis. Esta es la flor de lis o el lirio. Entonces, el lirio y la flor de lis son símbolos marianos. Esos no son símbolos de Jesús, sino de María. Entonces, cuando lo vemos por ahí, pues es un símbolo femenino. Pero también se asocia a la representación del árbol de la vida en un primer momento. Estas decoraciones parecen sogas, parecen cuerdas, pero el término que se utiliza para designarlas es soga, por eso se llaman decoraciones sogueadas, porque tienen forma de soga. Se fijan, pues ahí parece que se mezcla una a la par de la otra para generar elemento decorativo, y luego pues esto, que son hojas que representan también lirios. Eso no es que todas las paredes estaban completamente llenas, sino que habían unas franjas que los escultores pues colocaban donde estaban pues las imágenes. Bien, aquí tenemos otra más. Estos son, acuérdense que les repito, el arte en esta región es muy diferente a lo que vimos en Bizancio, que es un arte que se hacía con muchos recursos, aunque había decaído la parte anatómica, pero se veía, digamos, regularmente naturalista. En este caso, no. Entonces, solo vean los mensajeros, vean los ángeles, vean las alas, no parecen alas. Esta ala, por ejemplo, está bastante abajo, no debería estar ahí. Este solo tiene una a la vista acá, y el cuerpo está, esa torsión es casi que imposible. Entonces, esto, bueno, esa primero le hace falta una parte, no está completa. Pero esta representa a la luna, esa luna, y el sol. Uno está a cada lado, por cierto, de la nave, dentro de la estructura, dentro de la estructura del templo. Entonces, ¿qué dijimos que significaban el sol y la luna? ¿Alguien se acuerda? Katie, dígame. El paso de los días, la trascendentalidad, creo que la palabra. Y el sol también simbolizaba a Cristo. Muy bien, gracias. El paso del tiempo, dice Daniela. Sí, eso efectivamente es el paso del tiempo, como decía la compañera, el día y la noche. Eso se llama la trascendencia del tiempo. Esa sucesión del tiempo, día, noche, es un símbolo de eternidad. Y el que gobierna la eternidad, pues es Cristo. Entonces, por eso también la representación de él estaría asociada a Cristo. Pero no vemos ningún nimbo y crucífero atrás, sino que solamente eso, que sería como una aureola radiante. Okay. Un resplandor, si lo queremos ver así. Esta otra pareciera que tiene cuernos. Es una luna creciente que aparece acá, en la cabeza de esta figura femenina. Y luego lo que les mencionaba de los mensajeros o los ángeles, pues es una elaboración bastante sencilla, nada de criterios anatómicos ni nada por el estilo, porque simplemente no los conocían. Y aparte de eso, pues no son importantes, porque lo que interesa es el mensaje, no interesa tanto el desarrollo anatómico exacto de las figuras. Vamos a ver otro más. Esos son otros que aparecen, algunos aparecen en sarcófagos, otros aparecen en altares también. Esto vemos de nuevo la idea de Cristo representada en el sacrificio de Isaac. Acá, vean, hay algunos elementos, el árbol o la zarza o la higuera, no sé cómo la menciona la Biblia, eso donde estaba enredado el carnero que luego se dio en sacrificio. Aquí tenemos a Abraham con el cuchillo en la mano, Isaac amarrado, pues agachando la cabeza en obediencia.
Luego, de este lado, Daniel en el foso de los leones. Vean, la posición es de orante. Ese es el término, orante. Está rogando, está suplicando, está pidiendo, pues sí, pero la posición se llama orante. Y está en medio de dos leones. Tenemos los leones uno frente al otro. Y al centro, una representación de el buen pastor. Es la representación de Jesús. Es Barbie Lampiño acá. Acuérdense que la representación es de un joven, entonces no le ponían barba ni bigote. Y sabemos también que esto se asocia en el contexto romano, el paleocristiano también, se asocia a Apolo. Estas primeras representaciones de él. Bien, ¿qué más sobre el arte desarrollado por los visigodos? Pues la orfebrería, se sabe que trabajaron bastante bien el oro, la plata, las gemas, piedras preciosas o semipreciosas para la representación de tanto accesorios que usaban como también coronas, por ejemplo, o los accesorios para la iglesia, como por decirle bateas, cáliz, copones, cosas como esas, pues las hicieron bastante bien, pero no todas sobrevivieron el paso del tiempo. Eran joyas, eran metales preciosos, pues eso se reutilizaba. Sobre la pintura visigoda, siempre hablando de los visigodos, pues encontramos que pues hay colores brillantes, vivos, como dice acá, y casi que chillones. Especialmente utilizan el amarillo. Eso es algo que, bueno, ya lo van a ver. Dice, son figuras, o sea, la elaboración, la construcción de esas imágenes implicaba casi que cero esfuerzo anatómico. Entonces, el resultado eran figuras, como lo dice acá, de un dibujo casi que infantil. Hay un gusto por la caligrafía, o sea, hay textos también que se escriben y hay representaciones de animales fantásticos. ¿Por qué hay animales fantásticos si estamos hablando de temas bíblicos? Porque las personas que se convertían al cristianismo en estas regiones pues tenían una cultura y una religión probablemente en la que habían seres extraordinarios, seres zoomórficos que tenían, los que se les adjudicaban poderes, tenían poderes. Entonces por eso es que se utilizan también. Hay, como les decía, mucho trabajo caligráfico. Hay letras, por ejemplo, en los libros que se hacen de esta época, hay un énfasis en la primera letra de cada párrafo en una página. Entonces, eso se convierte casi en una pintura solamente en la letra, por todas las decoraciones que lleva. Hay motivos arquitectónicos que pintan también y mucho elemento decorativo geométrico. Vamos a ver la imagen para que nos entendamos mejor. Se denomina texto con este libro, digamos, se denomina Códice Albendense, y eso, en él pues hay diversas cosas, tanto históricas como religiosas, y muestra acá una ciudad. Esa ciudad es Toledo. Se considera que en esta región, ya de esta época prerrománica, Toledo es pues una de las ciudades más, si no una, es la más importante de la región. Entonces aparece representada como un modelo, como el castillo, la élite gobernante en ella, pues diferentes cosas. Y también las representaciones de apóstoles o Jesús también, como si fuera un evangelizador en medio de ellos también. Estas son representaciones de sacerdotes mezclados junto con parte de la élite de la época, es decir, gente que tenía mucha cercanía con el rey. Aquí habían establecido un rey, este que está sentado por acá. Hay un dato sobre esto, si vemos los rostros y los revisamos, vamos a ver que todos se parecen. Ese tiene un nombre, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Cuando los rostros se ven iguales en una imagen. ¿Alguien se acuerda?
Isocefalia. Isocefalia, ese es el nombre que tiene cuando todos los rostros se parecen. Y bueno, hay unas tiendas por ahí que es pues imitando la parte externa afuera de la ciudad, como si hubiese un sitio alrededor de la ciudad. Otras imágenes más también sobre eso. Ahí aparecen reyes, clérigos, sacerdotes que están representados por acá. Entonces vean, las imágenes, los rostros todos son iguales, eso es isocefalia. Y el dibujo es bastante sencillo, nada complicado. ¿Por qué? Pues porque no interesa la anatomía, interesa más bien que el mensaje se dé. ¿Sí, Aaron? Una pregunta, Lick. ¿Qué significan esas como mazorcas de maíz que están al lado de la imagen anterior? Acá abajo. Estos son cultivos, pero no es maíz. Este fácilmente es como representaciones de trigo. Acá. Ahora, mire, pero no parece. Es que les repito, es que esta gente se inventaba creaba símbolos con los dibujos. O sea, probablemente nunca los habían visto. O si los habían visto, nunca los habían estudiado. Entonces lo que hacen son representaciones que para ellos pues, son como las más cercanas. En todo caso, si son símbolos de plantas que producen alimentos, pues tienen que ver con cosechas. ¿Qué otro más? Y pues creo que hasta aquí llegamos con los visigodos. Bueno, un dato quizás sobre los visigodos, lo vamos a ver más adelante. Aquí no se alcanza a ver tanto, porque la letra es bastante pequeña. Pero los visigodos desarrollan un gusto caligráfico, es decir, se esmeran en que las letras tengan un orden, una medida, una métrica y una forma bien característica. Y las repiten en todos los textos que dejan. Ese tipo de letra, pues se dice que es una letra a la manera de los visigodos. El término es visigótica. Se lo voy a escribir ahí en el chat. Es visigótica. Bien. Y si le suena visigótica, es porque en nuestra época eso es casi igual a decir, ya les digo, gótica. ¿Han visto las letras góticas? ¿Han usado las letras góticas ustedes en algún momento? Pues las letras góticas que nosotros utilizamos tienen el antecedente más antiguo en las letras, en la caligrafía de los visigodos. Por eso se llaman letras visigóticas. Y para nuestra época, pues lo que llega es gótico. El término gótico, de hecho, originalmente cuando se aplica a la cultura que aparece al final de la Edad Media, se refiere también al arte de los godos. O sea, se parece a los godos, es visigótico. Y el término se fue acortando hasta que pues, en uso quedó gótico. El gótico entonces hace referencia a los visigodos, no a gente que se viste de negro, ni con uñas negras, ni cosas por el estilo. Sino que hace referencia a ellos. Entonces, ¿ya lo sabían? Si no, pues conocimiento nuevo que nos llevamos. Y por cierto, en esta región los caracteres visigóticos o la letra visigótica se va a utilizar por otras culturas también. Entonces vamos a ver en otros textos, otros códices, vamos a ver el mismo tipo de letra. Porque la iglesia lo retoma, les parece artística y comienza a escribir, de hecho, en latín utilizando caracteres visigóticos. Luego que tenemos por acá, pues, bueno, cómo estaba la situación. El reino de los francos, bueno, la zona de los pueblos germanos, el reino de los lombardos en la península de Italia, el Islam se movía por toda la zona norte de África, ya habían conquistado Egipto, Bizancio, pues era todo todo un imperio en ese momento, acuérdense, es la Roma cristiana en ese momento acá, y de hecho el cristianismo seguía teniendo influencia de la élite de acá, o sea, el Papa estaba aquí, entonces el máximo líder también de los cristianos de este lado era el Papa.
Entonces, mientras eso sucedía, el Islam se iba moviendo acá. Y vean aquí, el estrecho de esta zona, de entrada al mar Mediterráneo, pues fue fácilmente que lo pasaran y entonces los musulmanes comenzaron a entrar por acá y a invadir toda la región de los visigodos. Aquí tenemos un mapa que nos muestra eso, la expansión árabe. En todo, ese es digamos, el mayor dominio que tuvieron los musulmanes acá. Y luego pues entran a la región de la península ibérica. También con la diferencia que aquí en la zona, aunque aparezca marcado como de influencia de ellos, aquí hubieron pueblos que los resistieron, no dejaron que llegaran. Y muchos de los cristianos de acá pues comenzaron a huir hacia la zona norte. Aquí tenemos eso dicho de otra manera, en un mapa más cercano de la península ibérica. Ese sería en el siglo XI, ya a finales del prerrománico, ese sería la mayor extensión que tuvieron en su momento. En la parte norte, les decía, hay unos reinos que resisten el dominio de ellos, no dejan que entren, y son el reino de León, por ejemplo, el reino de Castilla, el de Navarra, los llamados condados catalanes en esta zona. Barcelona es una de las ciudades más importantes también de esa región. Luego Ribagorza, Sobrarbe, Reino de Aragón también acá. Todos esos pues se mantienen fuera del dominio. Ahora bien, para entender lo que viene, que es el siguiente tipo de arte de esa región, la siguiente cultura, y no vamos a ver a los musulmanes como tal, eso se vieron en la historia del arte 1. Pero yo les repetía a mis estudiantes del siglo pasado que los musulmanes, pues digamos que fuera de la conquista, fuera de las guerras, eran tolerantes con las otras culturas, especialmente con los judíos y con los cristianos, a quienes llamaban la gente del libro. Y ellos entonces se mantuvieron muchos en sus poblados, siguieron teniendo el culto religioso que correspondía, principalmente el cristiano, que era el más abundante. Ahí estaban haciendo misa y todo lo demás. ¿Qué le interesaba al gobierno que se estableció ahí de los musulmanes? Pues que no les dieran problemas y que les pagaran el tributo, el impuesto. Y por lo demás ellos siguieron teniendo su religión. Con la diferencia que estos cristianos comenzaron a adoptar a lo largo del tiempo algunas características de los musulmanes. Entonces, las iglesias que eran visigodas, digamos, por ejemplo, o el estilo visigodo que estuvieron haciendo, se comenzó a mezclar con algunas características del arte musulmán. Entonces, a este arte, que es de cristianos bajo el dominio de los musulmanes, se le llama arte mozárabe. Es eso. Es decir, ¿qué es un mozárabe? Un mozárabe, pues, es la población hispano-visigoda, o sea, los que vivían en la región, que eran cristianos, igual judíos también, aunque eran minoría, a los que se les permitió quedarse en el lugar y que siguieran teniendo su religión. Aquí está el término que se les daba a ellos. Los judíos y los cristianos tenían el estatus de dhimis, que eran como protegidos, y les decían son la gente del libro. ¿A qué libro se llamaban? Pues a la Torah y a la Biblia, que eran los libros sagrados. Ahora, ¿por qué el Islam los consideraba? Porque resulta que es el mismo Dios. O sea, el Dios es el mismo, es el Dios de Abraham, es el Dios Yahvé, el Dios Jehová, es el mismo Dios Alá, es el mismo. Entonces, los musulmanes, pues, les respetaban, pero no consideraban unirse, digamos, a ellos en cuanto al culto, sino que ellos tenían su religión, que era la musulmana, donde Alá es el Señor Dios, y Mahoma es su profeta. Jesucristo lo consideraban ellos importante, pero a la altura de un profeta más. O sea, era tanto como Ezequiel o como cualquier otro, como Isaías. Se consideraba que era un profeta previo. El último profeta, según los musulmanes, era Mahoma. Los primeros que pudieron haber existido en la época de Moisés en adelante, el último profeta era Mahoma, según la creencia de ellos. Entonces ven cómo no estamos tan lejos, ¿verdad? Somos bastante cercanos.
al menos en cuanto a origen. Luego ya lo que cada quien jala, ¿verdad? Por su lado. Y de hecho, si luego consideramos las religiones, las vertientes cristianas, la ortodoxa, la cristiana católica, la cristiana protestante, entonces, pues, se le cumplió a Abraham aquello de que pues iba a tener una descendencia muy, muy amplia y muchas naciones pues lo iban a recordar. Pero bien, volviendo a los visigodos. Ahí tienen la descripción de lo que les acabo de estar explicando. Eso lo ven ustedes por acá. Ven que el estilo de dibujo, de pintura que ellos realizaban sigue pareciéndose bastante al visigodo, porque básicamente son visigodos que ahora están bajo el dominio de los musulmanes. Hay un dato interesante también de esto. Como ellos venían conquistando desde el sur, los musulmanes, los cristianos, muchos optaron por huir. Pensaron que iba a ser un desastre porque los musulmanes llegaron. Entonces comenzaron algunos a ocultar aquellas imágenes o aquellos artículos que consideraban sagrados para que no los destruyeran los musulmanes. Entonces, si tenían, por ejemplo, la imagen de una Virgen María sosteniendo un niño en una pequeña iglesia, pues entonces el sacerdote decía, miren, esto hay que guardarlo porque lo van a destruir, lo van a quemar, y cuando ellos se vayan lo volvemos a sacar. Entonces lo metían en cofres de madera recubiertos con otros tipos de materiales y los escondían, ya sea que hicieran un enterramiento en el suelo o en algunos casos los colocaban dentro de camerines como cajas, hacían un hoyo en la pared, lo colocaban ahí y luego lo emparedaban, o sea, cerraban la pared y luego pues aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces la imagen sigue estando ahí, escondida. Entonces eso lo hicieron. Otros casos las enterraron cerca de los poblados, cerca de las iglesias, pero afuera, no dentro del templo, sino que afuera. Otros iban a cuevas y en las cuevas dejaban escondidas estas cajas con esos que consideraban para ellos sus tesoros, sus reliquias religiosas. Les repito, imágenes de Cristo, imágenes de María, hay bastantes de ellas, y las escondieron para que los musulmanes no las encontraran. ¿Cuál fue el problema? Que los musulmanes no se fueron rápido, tardaron siglos en irse. Entonces, si ustedes toman en cuenta que hay no menos de 3 generaciones por cada 100 años, póngale 4 generaciones en 100 años, que sería mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo, bueno, y tenemos 4, en 100 años. Entonces, lo que hizo mi bisabuelo, mi hijo, pues no lo recordaría. Y luego pasa 2 veces, o sea, 200 años. Estamos hablando de 7, 8 generaciones diferentes. Entonces a la gente se le olvidó eso. Y ahí quedaron perdidas muchas imágenes, ya sean iconos, les repito, textos, o sea, libros, o esculturas también, o relieves. Bueno, vamos a ver hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Mañana la otra semana vamos a ver ya la arquitectura mozárabe como tal. Yo creo que este tema lo terminamos el día lunes. Voy a tener la grabación acá. No sé si hay alguna pregunta.